Nos, creo que ya comenzó, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por responder a mi llamado. Tengo una serie de preguntas y vamos a comenzar como desde lo más general a lo más particular. Y siempre cuando hago este tipo de como entrevistas, siempre me gusta saber de dónde son las personas y quiénes son. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a Atahualpa es, primero que nos cuente quién es Atahualpa Oviedo Freire, y yo sé que tienes un nombre más largo y de pronto comenzamos con que nos describas quién eres, de dónde vienes. Yo sé que eres ecuatoriano, pero has vivido en Bolivia por mucho tiempo, y pues que nos cuentes quién eres primero que todo para saber de dónde viene todo este conocimiento que traes debido a pues, tus raíces y tus antecedentes. Bueno, yo me defino como andino, es la forma en la cual me ubico dentro de una posición geográfica que me da una particularidad. Es decir, no me defino a partir de mi fenotipo o de mi apellido o de mi forma física o de mis títulos, sino ante todo del lugar, del espacio, del territorio que me ha visto nacer y que como consecuencia me ha formado, me ha ido dando lo que soy. Es decir, yo soy un producto de los Andes a partir del cual yo he podido hacer un proceso de integración, interrelación, compenetración, comunión con este medio e irme constituyendo en lo que actualmente soy. Tengo una formación académica oficial convencional en la que he obtenido algunos títulos universitarios, pero paralelamente y tal vez lo que más me motiva es la formación en los saberes no académicos o no occidentales o no oficiales o no formales y que se les llama conocimientos indígenas o saberes que vienen de los pueblos milenarios o si no, como yo prefiero llamarles, de la alteridad, es decir, de los conocimientos de los otros, de aquellos que no son oficialmente reconocidos, aceptados, valorados y que están latentes, que están ahí a pesar del intento de ocultamiento, se manifiestan y siguen ahí enarbolándose y ahora más bien se convierten en una esperanza, en una posibilidad, en una forma a través de la cual se puede abrir un camino ante el ocaso, ante el oscurantismo, ante toda la situación caótica, donde no hay respuestas, donde no hay salidas, donde no hay luces. Entonces, creo que los pueblos andinos tenemos la posibilidad de dar una respuesta, al menos, de dar una salida diferente a las convencionales, a las conocidas, y por lo tanto, quizás es una posibilidad real, factible, real, ¿no? Posible. Y en este sentido, pues, eh, a partir de eso es que vengo aportando, vengo contribuyendo a, a dar tal vez alguna orientación, alguna guía para que sea posible lo que en el mundo andino llamamos el Pachacuti, es decir, el dar un giro, un cambio a este mundo, a esta realidad, a esta situación, para generar otro mundo, otra humanidad, desde categorías, desde valores, de principios que vienen o que son o han sido construidas por los pueblos milenarios en forma comunitaria, en forma cooperativa, en forma mutualista y que por lo tanto no es un invento, no es una utopía, o no es una ilusión, no es una aventura, no es una moda, sino es una experiencia acumulada en miles y quizás millones de años desde que existe el ser humano. Pues desde ahí queremos aportar y despejar esta neblina tensa, oscura, dura, que nos tiene a este momento y que necesitamos, por lo tanto, romper.
o abrir estos velos para poder eh, hacer un proceso que implique realmente un cambio, una transformación concreta, práctica, directa y no más falacias, no más ideas, no más sueños, que es lo que hemos visto hasta el día de hoy y que nos tienen cada vez peor. Gracias, Atahualpa. Mientras tú estabas hablando, me quedaba pensando en un trabajo de una persona académico, escritor indígena que trabaja por los lados de Australia y Nueva Zelanda. Se llama Tyson Yunkaporta. Él tiene un libro que se llama Sand Talk o Hablar con la arena. Y el subtítulo es ¿Cómo el pensamiento indígena puede salvar al mundo? Y él argumenta que efectivamente el pensamiento indígena, el pensamiento de nuestras comunidades indígenas, particularmente de donde él viene, de esta parte del Pacífico asiático, puede en realidad salvar el mundo y de cierta forma está en relación con lo que acabas de decir. Él también argumenta que estamos en un momento de oscuridad, como tú dices, en un momento de neblina, en un momento de caos, de sufrimiento. Y él le apunta a que para salir de esa oscuridad, de esa neblina, es importante retomar, no necesariamente volver al pasado, pero retomar ideas ancestrales, como tú decías, valores y principios ancestrales que las comunidades han traído por muchísimo tiempo. Entonces creo que una pregunta que tengo relacionada con eso es, tú mencionaste dar un cambio de los valores y principios. Entonces, tal vez me podrías explicar un poco más detalle cuáles son esos valores y esos principios que le estamos o que queremos apuntarle para este cambio que tú estás hablando. Nosotros planteamos que no queremos regresar al pasado, sino queremos que el pasado venga al presente. Es muy diferente. Es decir, no se trata de queremos vivir como vivían nuestros antepasados. Ujú. Cada generación, cada época, cada familia tiene su particularidad, su experiencia, su vivencia, y nosotros tenemos el derecho a construir nuestra propia experiencia. Y en ese sentido, por lo tanto, lo que podemos es ser humildes y aprender del pasado, porque el pasado es nuestro maestro, el que nos enseña, el que nos guía, nos orienta, para no estar inventando el agua tibia, sino para tener la condición, la capacidad de basarnos en la experiencia acumulada. Entonces, en este sentido, de lo que se trata es de coger todo ese bagaje de conocimientos, de experiencias, de vivencias, para aprovisionarnos al día de hoy y poder enfrentar y asumir la realidad y la situación que nos toca. Es decir, tenemos que simplemente tener la capacidad de saber escuchar a esa memoria colectiva para poder partir de ella como un ejemplo, como un referente, como una guía, para reconstruir, para rehacer la vida en los actuales momentos, en las circunstancias y en las condiciones en que nos desenvolvemos. Entonces, en este sentido, uno de los elementos fundamentales es ese reencuentro con lo que hoy llamamos la madre tierra o la madre naturaleza, o con todo lo que implica aquello que nos contiene, que nos sostiene y nos mantiene, que es todo este multiverso, este cosmos, que es el que nos está conteniendo y que nos está dando la vida, y por lo tanto tenemos que aprender a vivir en correspondencia, en correlación con ella, con todo lo que significa esta forma de existencia que llamamos vida. Entonces, todo esto funciona dentro de leyes, de principios, de valores, de códigos, y lo que diferencia es aquellos pueblos que han sabido estar en correspondencia
en reciprocidad con lo que con lo que se llama naturaleza y aquellos pueblos que han roto con la naturaleza, que se han creído superiores, mejores y que por lo tanto han comenzado a crear cosas diferentes, a asumirse como que son lo demás es salvaje, es atrasado, es primitivo, y bajo esa noción, bajo esa idea, se han ido alejando y han hecho una ruptura que nos ha conducido a la crisis en la cual nos encontramos actualmente. Por lo tanto, entonces necesitamos un proceso de compaginación o de reencuentro o de retomar esa relación, esa conexión con nuestro ser natural, que está en nosotros mismos, porque nosotros somos naturaleza, porque nuestro cuerpo lo sabe, porque nuestro cuerpo está alimentado, nutrido por esa naturaleza. Entonces esa nutrición no solamente es una nutrición física o química, sino ahí hay una información, hay un conocimiento, hay un saber que está latente, inmerso en cada uno de esos elementos que nos están nutriendo, nos están alimentando. Por lo tanto, hay un desfase con nuestra mente, con nuestras creencias, con nuestros valores, con nuestras nociones, con nuestros conceptos. Ese es un problema que hay una disociación entre lo que podríamos llamar la mente y el corazón, para decirlo de alguna manera, en el sentido de que no hay una correspondencia entre nuestro cuerpo, entre lo que vives, lo que siente, lo que necesita y las ideas, las creencias que han sido impuestas, establecidas y que por lo tanto no están en esa correlación. De ahí las enfermedades, de ahí toda la disfuncionalidad que estamos viviendo y que estamos generando hacia los otros seres que hacen la vida. En este sentido, entonces, tenemos que hacer un proceso en el cual hagamos esa comunión entre entre nuestra mente y nuestro cuerpo, es decir, volver a una relación íntima, profunda, complementaria, recíproca entre lo que somos a nivel físico, corporal y a nivel de lo que hoy se llaman las inteligencias emocionales o todas estas otras formas de inteligencia que hacen referencia no solo a la razón, sino a los sentimientos, a las emociones, a las intuiciones, etcétera, etcétera. Entonces, hoy se ha principalizado solamente la razón, el desmedro inclusive del cuerpo, y todo funciona o gira alrededor de la razón. Pero desde una razón que se ha potencializado, que se ha exagerado, que ha perdido, por lo tanto, la integralidad, lo holístico, y se ha convertido en racionalismo, en un extremismo, en un fundamentalismo de la razón o de las ideas o de la ideología, y que por lo tanto nos ha hecho perder la perspectiva de cosmicidad, de integralidad. Es decir, es una sociedad miope, como la califico, una sociedad anoréxica o una sociedad de claustro, que es como así llamo, en uno de mis últimos libros se llama La sociedad de claustro, en la cual establezco que este sistema, esta forma de vida es como un claustro, ¿no? En la cual cada cual se encierra en su claustro en forma voluntaria, tal como un cura o una monja que se va a un claustro y se encierra ahí y se dedica a hacer lo que cree que es para vincularse más con su Dios, con su deidad, con su creencia. En este sentido, todos hoy estamos atrapados dentro de estas formas, es decir, somos neoesclavos. Paradójicamente se cree que esta es la sociedad más libre, pero esta es la sociedad más esclava que ha habido en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Principalmente porque no sabe que es esclava. Los esclavos saben que son esclavos y por lo tanto quieren asumir otra actitud, quieren hacer algo para terminar con la esclavitud. En cambio, el esclavo moderno no sabe, está convencido, creído que es libre y como consecuencia no hace nada por salir de esta situación.
sino que más bien lo ahonda y lo agudiza y se vuelve cada vez más esclavo al punto de llegar a los suicidios. Es decir, hoy mueren personas por exceso de trabajo, por ejemplo, por voluntad propia. Nadie le ha obligado a trabajar 14, 16 horas, sino que por entrar en la competencia, porque quiere ganar más, porque quiere subir más, él se somete a un trabajo excesivo y termina en un momento dado que no avanza, que ya no puede más y termina muerto por un infarto, por cualquier forma. Entonces, esto nos da la forma de ver cómo este sistema hace sus sacrificios, sacrifica a muchas personas y como consecuencia estamos cada vez en una situación en donde se han agudizado los niveles de suicidios, de violencia, de guerras, de todo tipo de enfermedades, de muertes varias. A la final, pues estamos cada vez viendo niveles mayores de sufrimiento, que a la final es eso, ¿no? Entonces, en este sentido, necesitamos como consecuencia hacer procesos que impliquen sanar ese pasado. Hay que sanar eso que está acumulado porque es una carga. La que llevamos es como una mochila que nos está marcando, que nos está ahí condicionando, que nos está estableciendo modelos, estereotipos. Entonces tenemos que hacer una sanación individual, personal, pero al mismo tiempo colectiva. Entonces, eso es lo que no se hace. A veces ciertos sectores hacen cosas individuales y otros hacen cosas colectivas. Entonces, no hay esa conjunción entre lo individual y lo colectivo para buscar una sanación completa. Y eso implica, por lo tanto, procesos que, que no solamente son hacer una cuestión terapéutica personal, ni tan solo hacer una cuestión política social, sino que hay que hacer una conjunción de una correlación entre una terapéutica individual personal con una terapia colectiva en donde todos sean involucrados y coadyuven a hacer procesos comunitarios, colectivos, grupales. Si no, seguimos divididos, seguimos separados, fragmentados, que eso es el gran problema, que al sistema le conviene que estemos divididos. Entonces, nuestra invitación, nuestra convocatoria es a buscar procesos de unidad, de conjunción, de comunión, para buscar a través de la asociación, del grupo, del colectivo, de la cooperativa, de la comunidad, de cualquier forma que nos permita recuperar ese espíritu de grupo, ese espíritu integral. Entonces ahí va a cambiar nuestra conciencia, ahí vamos a tener otra mentalidad, otra posición y vamos a salir del individualismo, del egoísmo que nos gobierna actualmente. Hemos llegado a los niveles extremos de individualización que ha conducido, por lo tanto, a un estado de, de aislamiento, de separación, de dolor, de ansiedad, de sufrimiento y como consecuencia presas fáciles del sistema, presas fáciles del mercado, presas fáciles del trabajo, de las potencias, de los medios de comunicación, porque es un pueblo ávido de necesidades, de esperanzas, de ilusiones y entonces está buscando quién le pueda dar, quién le pueda guiar, le pueda orientar. Entonces ahí aparecen una serie de grupos que les generan ilusiones, que generan una serie de expectativas y por lo tanto después terminan frustrados, terminan decepcionados, desencantados. Entonces, estamos en una sociedad que ha perdido el encanto por la vida, que no hay algo que le maraville, que le ilusione, que le dé fuerza, que le dé poder para seguir en la vida. Entonces, estamos en un mundo desaliñado, un mundo en el cual ya no hay grandes motivaciones, no hay
cosas que le estimulen, que le provoquen, que le animen. Entonces se quedan atrapados básicamente en la materia, en el consumo, queriendo encontrar ahí las respuestas, las satisfacciones, pero que son eh, solamente de un momento y después desaparecen y así están buscando cada vez nuevas motivaciones, ilusiones y terminan siempre frustrados. Esto se llama el desarrollo. Esto viene de esta teoría del desarrollo, que es la que establece esta idea de hay que desarrollarse. Pero este desarrollo es infinito y nunca termina. Por lo tanto, siempre están en esa frustración porque no logran cumplir todas las aspiraciones, los deseos que buscan. Entonces, en esta situación, entonces los que se han ido desarrollando son los grupos de poder, los grupos monopólicos, los grupos que concentran los medios de comunicación, los que tienen ciertas condiciones o potestades, los que van acumulando y ellos son los únicos beneficiarios de todo esto. Atahualpa, esta ha sido una, o sea, un buen inicio del trabajo que quería hablar contigo, especialmente porque una vez más no es nuevo lo que me comentas, porque como yo trabajo en Canadá, Estados Unidos y he escuchado a las comunidades indígenas y algo que tiene en común lo que tú has dicho con lo que ellos han dicho es el sistema humano o el telar humano ha sido roto, resquebrajado por este sistema que tú hablas. Y como ha sido resquebrajado, destruido, desgarrado, es importante como seres humanos retomar este colectivismo que tú hablas y empezar a enhebrar otra vez ese tejido humano para sanar. Y, y la siguiente pregunta está relacionada con eso, porque tú hablaste de muchas cosas que me interesan, pero quisiera saber cuál es tu concepto o el significado de la palabra el buen vivir, si esa es la respuesta para retomar y enhebrar y enmendar ese tejido humano que ha sido destrozado por la humanidad y por el capitalismo y qué sé yo. ¿Tú crees, primero que todo, creo que la pregunta es, cómo defines la idea del buen vivir y si crees que esta es parte de esa solución? Los pueblos andinos y los pueblos indígenas en general de este continente hoy están dando una propuesta, están presentando una alternativa, están abriendo un horizonte, dando un camino para salir de esta situación frente al fracaso de todas las teorías, de todas las corrientes y todos los grupos nacidos al interior de los generadores de esta situación, que es lo que hoy llamamos la civilización, lo que llamamos Occidente, lo que llamamos el eurocentrismo, es decir, quienes han generado o han provocado es una serie de posiciones, de postulados, de filosofías, de ontologías, de epistemologías nacidas al interior de lo que hoy llamamos la modernidad. Y en ese sentido, las respuestas no pueden venir al interior de los que han generado esta situación, tienen que venir desde fuera. Y eso que viene desde afuera tiene que ser algo dado o construido o vivido históricamente. Es decir, no puede ser lanzarse al vacío para ver qué va a pasar, como ha sucedido con muchos proyectos, particularmente de la izquierda, que lo han dicho ellos mismos, desde Fidel Castro, por ejemplo, cuando él dijo que se lanzaba al vacío al comenzar a dirigir Cuba. Y así otra serie de personajes que lo han vivido o que ha significado de que tengan que en el camino aprender, en el camino ver qué se puede hacer.
y como consecuencia el fracaso y así una serie de proyectos del mismo tipo. En este sentido, entonces, de lo que se trata es de buscar algo que haya funcionado, algo que haya tenido una posibilidad de convertirse en una cuestión en donde haya existido la, la creación, la producción de una sociedad o de un sistema de vida que podemos llamar estable, productivo, creativo, recreativo. Y en este sentido, eh, por ejemplo, en el caso de los Andes, lo que llamamos o conocemos como el antiguo Tahuantinsuyo, que es la síntesis de la que lograron los incas generar una sociedad, un sistema, una nación en la cual se generaron las condiciones, las formas en la cual ninguno de los cronistas que escribieron en la época de la invasión dicen que han encontrado pobreza, miseria, todo lo contrario, eran pueblos muy ricos con una gran variedad de producción, con una generación de miles de formas de vida y por lo tanto eso generaba niveles de satisfacción a la población. Tanto es así que los conquistadores europeos se la fueron llevando, se fueron llevando una serie de metales, de productos agrícolas, etcétera, etcétera, y eso nos da la prueba de que eran pueblos que habían logrado un nivel de vida que hoy no, nos podría servir como referente, que eso es lo que interesa, que nos pueden dar luces a este momento. Entonces, todo eso que se vivió con errores y falencias, porque no eran perfectos, no eran ideales, pero que tenían ciertas condiciones que se los puede calificar, como de hecho se lo hace, que son, el mundo andino es de las grandes culturas de la humanidad. Eso lo han dicho casi todos, entonces eso es un reconocimiento a que los pueblos andinos son un referente, una guía, una luz en estas tinieblas. En este sentido, lo que se ha buscado es sistematizar, hacer un proceso en donde el cual se pueda agrupar en una forma ordenada una serie de conocimientos, de valores, de paradigmas, de principios, de nociones, para que puedan servir de sustento, de soporte y puedan alimentar y dar las pautas de lo que hay que hacer. Entonces, a esto se le ha denominado en lengua quechua suma causai. Ese ha sido el nombre que, con el cual ha aparecido, ha surgido como una propuesta. Esto ha sido traducido al castellano como buen vivir. Algunos, entre los cuales me incluyo, hemos dicho que no es una buena traducción al castellano. No es lo correcto, no es lo ideal. Más claro o más preciso sería, por ejemplo, vivir en armonía, vivir en complementariedad, vivir en plenitud. Eso podría sintetizar de mejor manera, porque esto del buen vivir puede presentar sutilezas, puede llevar a estas nociones de superioridad y de inferioridad, de mejor y de peor. Entonces, en este sentido, se ha cuestionado. Sin embargo, ahora ya está popularizado, ya está instalado y en el mundo se conoce ya de este buen vivir. Entonces, lo que toca es cuidarlo, encuadrarlo en una condición de que refleje realmente lo que se plantea, porque si no, ya surgen una serie de personajes que comienzan a hacer sus interpretaciones, a generar sus líneas, a generar sus formas particulares que nacen desde su ego o que nacen desde su formación de izquierda o marxista o de la teología de la liberación o cualquier cosa y van deformando, le van minando y le van dando otro matiz. Y eso es lo que pasó con las experiencias
que se dieron en el caso del Ecuador y en Bolivia, en donde se pretendió supuestamente introducir estos paradigmas, pero que a la final simplemente se transformó en un folclorismo, es decir, simplemente algo al exterior, algo afuera, un maquillaje, pero nada en el fondo, nada que sea en la raíz, en la estructura, simplemente una presentación para decir que había algo de ancestral, algo de indígena, algo de milenario, pero dentro de las mismas instituciones establecidas eh, que han funcionado en el Estado colonial, a las cuales simplemente se les revestía con estos ropajes, pero a la final era la misma estructura, con las mismas instituciones, con las mismas características, con las mismas formas y por lo tanto no ha habido ningún cambio. Y en este sentido entonces se han generado fluctuaciones, decepciones, desencantos, que hoy, por lo tanto, nos permiten reflexionar para hacer un proceso que permita reencauzar y, por lo tanto, que pueda continuar y presentarse como una posibilidad, como una esperanza para aquellos pueblos que todavía tienen la posibilidad de nutrirse de este paradigma y puedan, por lo tanto, continuar un camino en la forma, en la particularidad de cada región, porque simplemente se genera es una serie de principios, de valores, de parámetros amplios, generales, como un paraguas, pero que tienen que ser desenvueltos o aplicados a la realidad, a la particularidad de cada región, de cada proceso y de cada situación. Entonces, en este sentido, por el momento todavía el buen vivir en un buen sector de la humanidad especialmente a nivel de lo que llamamos América Latina, hay una acogida como una esperanza frente a la fluctuación que ha generado la izquierda con el socialismo y con el comunismo y todas esas propuestas que no han cuajado, que ya no tienen ninguna posibilidad y más bien algunos han tomado el camino de la derecha al ver que no, la izquierda no daba una solución. Entonces, ahora se abre como desde la tangente la posibilidad de que haya un camino que pueda realmente ser posible, factible y que genere la posición, la posibilidad de un cambio profundo y real. Em, Mientras tú estás hablando, siempre me queda pensando muchas cosas, muchos saberes acá de los que has hablado, y quiero traer a la conversación tuya em, algo que resuena muchísimo para mí, para mi trabajo, es Arturo Escobar, que yo sé que has oído hablar de él y su trabajo sobre la política pluriversal, que está de cierta forma en línea con la idea de retomar conceptos y conocimientos ancestrales como una de las miles de formas de cambio de los paradigmas de desarrollo y de extractivismo y de robo de conocimientos de nuestros indígenas. O él propone una política pluriversal donde haya muchas posibilidades, mundos diferentes, mundos alternativos, que tú ya lo has dado, has dicho. ¿Tú qué entiendes o cómo concibes esa idea de pluriversalidad? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la concibes? ¿Estás de acuerdo con Arturo Escobar? ¿Tienes otra posición? Eh, eh, en primera instancia estoy de acuerdo. El problema es que surge es que a veces se crean teorías muy interesantes, como por ejemplo la plurinacionalidad Mm, o la pluriculturalidad, mm, en donde aparecen como propuestas interesantes, pero que después terminan siendo absorbidas, asimiladas, digeridas por el sistema y se quedan simplemente como propuestas. Es decir, a veces se proceden a hacer resignificaciones de esas nociones, de esas teorías y
terminan simplemente como apéndices o como formas sustitutas en donde se utiliza otra terminología, pero a la final es lo mismo, lo que llamamos el gato pardo, hacer una serie de cambios para que no cambie nada. Entonces, en este sentido, ah, ah, resultan interesantes estas ideas, estas nociones, pero lo importante es que éstas se asienten en procesos históricos, es decir, que nosotros hagamos una continuidad, seamos capaces de enlazar con esos procesos dados para darles un repunte, darles un impulso y de esta manera puedan seguir contribuyendo, abriéndose y dando su propuesta. Entonces, si no se hace este enlace, este enraizamiento con estos procesos milenarios en los cuales simplemente ha habido una ruptura, un quiebre y que ahora hay que retomar, hay que surcir eso que ha sido roto para volver nuevamente a unir el tejido y continuar, por lo tanto, con esos procesos. De ahí la importancia de conectarse con el pasado, de hacer procesos en los cuales en la historia podamos hacer esa comunión. Y en este sentido es necesario reescribir la historia, porque justamente lo que le interesa a este sistema es pueblos ahistóricos, pueblos que no puedan entender el proceso que los ha conducido hasta la situación actual y que por otro lado estén atrapados o estén condicionados por una serie de valores y creencias impuestas. Entonces hay que reajustar, hay que rehacer una serie de nociones de lo que fue la historia, primero para recuperar el orgullo, para recuperar la confianza. Un pueblo que no tiene la seguridad, que no tiene aprecio por su pasado, pues no va a querer asumir algo nuevo, diferente. Entonces necesitamos que nuestra gente conozca, sepa de que nuestros antepasados andinos eran pueblos de alto conocimiento, de altas culturas, de altas ciencias. Entonces, un pueblo que se siente orgulloso, feliz, entonces está dispuesto a continuar, a seguir tejiendo, a seguir abriendo ese proceso. Y de ahí que nosotros estamos empeñados en justamente hacer procesos para que nuestra gente valore, aprecie su origen, para que sepa asumir su ascendencia, sus procesos en los cuales se vivió y eso le dé, por lo tanto, las condiciones emocionales, las condiciones sentimentales para poder después entrar en un proceso en donde a través de los conceptos, de las teorías, de, de lo que podemos llamar lo mental, puedan asumir su cambio, su proceso. Entonces, en este sentido, lo que nosotros estamos pretendiendo en estas condiciones es un proceso de enraizamiento, de enraizarse, de consolidarse dentro de su matriz, de asumirse dentro de su condición, dentro de su particularidad, dentro de su esencia, dentro de su fuente, para que puedan retoñar, para que puedan renacer y en esta medida, pues por lo tanto, puedan aportar, puedan hacer lo necesario para rehacer el camino. Entonces, esto es necesario. Entonces, en este sentido, cada persona, cada pueblo está sentado dentro de un territorio y eso le da su particularidad, le da su especificidad, le da su forma. Entonces, cada cual tiene que enraizarse, compenetrarse con su medio para que haga posible cualquier proceso de transformación. Entonces, no se puede adaptar cosas de otros lugares, de otras situaciones, sino que tienen que ser experiencias que nazcan de procesos milenarios y que por lo tanto
ahí están latentes, están manifiestos, están en el inconsciente colectivo y eso hay que recuperar, hay que reactivar para encauzarse nuevamente. Entonces, si entendemos así como lo pluriversal, estoy de acuerdo, en el sentido de que esa diversidad está basada en la diversidad geográfica, entendiendo que es el medio ambiente el que nos forma, es decir, salir de la idea darwiniana que nos dice que cada especie evoluciona por sí mismo. Hoy sabemos que es el medio ambiente el que determina la condición de cada pueblo o de cada persona. Entonces, cuando ese pueblo se compenetre con su territorio, con cada una de las formas, de las especificidades que tiene su espacio, pues ahí va a haber una congruencia, una complementación y por lo tanto está lleno, está completo y ahí puede servir, puede ayudar, puede aportar, sino simplemente está absorbiendo, está consumiendo, está tomando y no hay un proceso de ida y vuelta y eso es lo que necesitamos y eso solo es posible cuando alguien ha hecho un proceso de plantarse bien en su forma, en su territorio, en su particularidad, y ahí puede aportar al gran festín de la vida, ahí puede llevar su parte y puede, por lo tanto, aportar y dar su forma en la cual está construyendo, por lo tanto, con todos esto que llamamos vida, esto que llamamos mundo, esto que llamamos humanidad. Atahualpa, tengo dos preguntas más, pero espero que sean cortas. Yo soy, como te estaba contando antes, yo soy profesor donde he trabajado todo lo relacionado con el lenguaje, las lenguas, y yo animo a los profesores a enseñar sus propias lenguas, a revitalizar sus propias lenguas indígenas, a retomar sus propias lenguas como parte de este recuperar, reactivar, celebrar y crear un gran festín de la vida, como tú has dicho. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es el lenguaje, la lengua como tal, fomentar a las personas en general de que se enorgullezcan de sus idiomas nativos y de que los usen, los celebren cuando puedan. Por eso me gusta que cuenten historias de sus antepasados y de dónde vienen y que traten de usar sus idiomas originales en ese proceso. Entonces mi pregunta es, ¿qué opinión tienes o cuáles son tus pensamientos acerca del rol o el papel del lenguaje en todo esto que hemos hablado en la revitalización de las culturas y las tierras y el mundo alternativo, etcétera? ¿Cuál es esa opinión que tú tienes o pensamiento acerca del papel del lenguaje en estas relaciones? Una de las condiciones que expresa nuestra humanidad o que permite ser humanos es la posibilidad de la comunicación a través del lenguaje, especialmente del lenguaje verbal. Esa es una capacidad que se nos ha concedido y por lo tanto es algo que nos permite la condición, la posibilidad de ser lo que somos y de poder interrelacionarnos con todos los demás. Entonces, cada lenguaje que ha surgido se calcula de los más de 7.000 lenguajes que hay o que ha existido en los diferentes lugares de este planeta, todos ellos han surgido en esa compaginación con ese medio ambiente. Es esa interrelación la que ha provocado, ha producido el nacimiento, el surgimiento de lo que llamamos las distintas lenguas e idiomas. Por lo tanto, entonces tenemos que valorar, apreciar esas producciones, esas creaciones, porque ahí está no solamente una cuestión emotiva, una cuestión de identificación o de identidad, sino porque ahí hay conocimientos. Es una construcción a través del lenguaje de lo que significa interpretar la vida, la realidad, lo que existe. Entonces, es fundamental
por lo tanto, cuidar, valorar, respetar esas producciones, esas creaciones, porque eso primero nos da la noción de esa diversidad, de esa variedad, de esa riqueza, y después porque permite ese sentido de sentirnos sólidos, de sentirnos afinados, compaginados, armónicos, tal como un instrumento musical que necesita todas las cuerdas para poder vibrar y para poder hacer las producciones. Entonces, en este sentido, necesitamos eh, esa comunión, esa conjunción entre todos los elementos que somos como personas, como seres colectivos, como seres naturales, como seres cósmicos, para poder lograr esa posibilidad de generar sociedades, pueblos que podamos llamarles armónicos, equilibrados, estables, justos, saludables, benéficos, etcétera. Bien, la última pregunta es, yo tengo este libro tuyo que se llama Nueva Normalidad o Nueva Humanidad, la necesidad de superar la civilización. Y esto lo escribiste durante y después de la pandemia y yo sé que mucho del trabajo que está ahí está relacionado con qué hacer y para dónde ir después de la pandemia. Creo que mi pregunta va ligada, relacionada con eso. ¿Cuál es ese futuro? ¿Qué nos espera a futuro? ¿Cuál es esa nueva normalidad? ¿Cuál es esa nueva humanidad? ¿Para dónde vamos? ¿Tú qué crees que tiene que pasar en este nuevo futuro y qué consejo nos darías a todos los que estamos escuchando para crear esa nueva humanidad y esa nueva normalidad en un futuro cercano, mediano y lejano? Necesitamos procesos en los cuales hay que desaprender para volver a reaprender. Es decir, se han generado, se han construido una serie de creencias, de formas, y todo eso hay que descolonizar, que es otra forma o otra palabra para este proceso de desaprendizaje, para este proceso de limpiarse, de sanarse, de quitarse todo aquello que ha sido impuesto por esto que llamamos la civilización. Es decir, cuando llegan los conquistadores, ellos se autocalifican de civilizados y a los otros, a los demás como salvajes, primitivos, atrasados, bárbaros, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo esta relación o esta producción o esta forma de separación, de división que lo establecen los propios invasores, podemos quedarnos en esta noción de que los civilizados son los que han generado esta situación de crisis, de caos, de destrucción. Por lo tanto, necesitamos una descivilización en el sentido de salir de todas estas nociones, estas visiones de ruptura, estas visiones de fragmentación, de división, que están expresadas principalmente en este individualismo, en este egoísmo, en esta situación de materialismo, de consumismo, de depredación, de disfuncionalidad entre las emociones, con el cuerpo, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas formas de separación, de división, tenemos que volver a un proceso que nosotros le definimos o lo llamamos armonía de complementarios, que es el concepto que sintetiza o sistematiza esta noción de buscar esta complementariedad, esta reciprocidad para salir de los conceptos, de las teorías de la lucha de clases o de la competencia o de todas estas formas en las cuales se considera que hay que superponerse el uno sobre el otro. Y como consecuencia, todas las guerras y confrontaciones y disputas en las cuales nos hemos quedado, nos han conducido. Entonces, dentro de este principio necesitamos, por lo tanto, buscar mecanismos, formas para siempre generar procesos en los cuales haya
la búsqueda del equilibrio entre fuerzas diferentes, entre condiciones opuestas, entre posiciones divergentes, que permita, por lo tanto, encontrar el equilibrio y no la idea de superponerle o derrotarle o de dominarle, sino de buscar las formas de convivencia, de respeto, de ayuda, de establecer lazos y que nos permitan la posibilidad de mantenernos. Algo no fácil, algo que es complejo, pero esa es la tarea, esa es la actitud, esa es la predisposición. Sí, entonces no se trata, por el contrario, como ahora se pretende, de eliminar la diversidad, de acabar con la diferencia, de destruir al opuesto. Y eso simplemente es antinatural, porque la naturaleza siempre está funcionando entre fuerzas complementarias, el día con la noche, el frío con el calor, hombre, hombre, mujer, etcétera. Entonces, si esta es la condición de esta vida, de esta existencia, entonces estar en congruencia con ello es generar sistemas, sociedades, mundos, pueblos que funcionen dentro de esta misma dimensión para que puedan convivir y reajustarse dentro de estas características. Esto es lo que fue el Tahuantinsuyo, esto es lo que hicieron los incas y esto es lo que necesitamos hoy para poder asumir y enfrentar esta situación. Entonces, de esta manera va a ser posible que podamos en forma concreta, en forma específica, la posibilidad de asumir desde otras características, desde otras condiciones, desde otros valores, desde otros principios a los que hoy nos manejamos. Entonces, tenemos que cambiar el chip, cambiar totalmente lo que se ha establecido como verdad, como científico, como único, como superior, como lo civilizado, y por lo tanto tenemos que volver a ser salvajes en el sentido de entrar dentro de las leyes de la naturaleza, vivir dentro de las leyes, principios, paradigmas que han sido establecidos, creados por esta inteligencia que llamamos vida, que llamamos existencia, y en esta medida, en esta condición, pues podamos generar mundos, situaciones, estilos que guarden esa correspondencia y a partir de ello, pues busquemos guardar esa estabilidad, siendo ese el desafío, buscar que la estabilidad sea la norma y no que sea la competencia lo que guía, como ahora en todo momento se está buscando la competencia como lo que mueve el motor de la historia o lo que establece un proceso, sino por el contrario, sea la búsqueda de la estabilidad lo que motive, lo que estimule, lo que condicione, lo que establezca la posibilidad de generar un nuevo mundo, una nueva humanidad. Muy bien, creo que esa última parte me gustó de tratar de buscar la estabilidad, la congruencia y no la competencia para una nueva humanidad. Me gustó muchísimo esa última parte. Ya para terminar, no sé si quieres decir algo que no pudiste decir o que realmente quieres que la gente allá afuera sepa y que no lo has dicho hasta el momento. Em, Solo agradecer nada más a ti por este momento, por esta oportunidad y pues siempre estoy listo, dispuesto pues para poder aportar, para poder algo contribuir a los procesos, así que muy feliz y muy agradecido por este momento, deseándoles un lindo camino y que todos estén en armonía y equilibrio. Vale, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un placer.